Bienvenidos sean todos el día de hoy. Mis compañeros Juan Pablo, Laura Stephanie y quien les habla, Luisa Méndez, les vamos a presentar los planteamientos de la Escuela Clásica del Derecho Penal. La Escuela Clásica nace como la reacción a la barbarie y los métodos medievales donde privaba la tortura como medio de obtención de pruebas. Igualmente, como reacción del principio de juzgado, es decir, tribunales diferentes para nobleza y plebeyos. Inspirados en la doctrina de los enciclopedistas del siglo XVIII. Es también con Beccaria que en 1764 publica su obra De los delitos y de las penas, de contenido individualista liberal basado en los principios de la Revolución Francesa de 1789, donde se remonta al origen de esta escuela. En los siglos XVII y XVIII surgieron nuevos grupos sociales. Los ilustrados exaltaron la capacidad de la razón para descubrir las leyes naturales y las tomaron como guía en sus análisis e investigaciones científicas. Defendían la posesión de una serie de derechos naturales inviolables, así como la libertad frente al abuso de poder del absolutismo y la rigidez de la sociedad estamental del antiguo régimen. Por tal motivo, el Estado dejó de ser observado como una entidad divina, que imponía sus castigos y reglas para otros ciudadanos. Es decir, basaban estas teorías en el contrato de Hobbes, Montesquieu y Rousseau. Tuvo sus inicios en la última mitad del siglo XVIII, en Inglaterra e Italia, y se extendió a Europa Occidental y a Estados Unidos. Cabe resaltar que la Escuela Clásica recibió este nombre gracias a Enrico Ferri, quien comenzó a llamarle clásicos a los juristas prepositivistas y posteriores a César Beccaria, conocido también como el Divino Marqués. Los principios de la Escuela Clásica. El delito. El delito no es un hecho, sino un ente jurídico. El derecho crea el tipo y fija la pena. Su esencia consiste en la infracción de la ley y no solo en la acción humana. La infracción es producto de dos fuerzas, una moral, representada por la voluntad inteligente y libre, y otra material o física, representada por el acto lesivo. Esta escuela convierte al delincuente en una entidad abstracta. El libre albedrío es el fundamento de la responsabilidad, es decir, la libertad que tienen las personas para elegir y decidirse por una opción cuando se presentan varias. El libre albedrío genera la responsabilidad moral, por lo que la persona se halla ligada a las consecuencias de su acción. El error es que ignora al delincuente como realidad. Método lógico-deductivo. Este parte de los principios generales para aplicarlos a casos concretos, es decir, casos particulares. La imputabilidad basada en el libre albedrío y la culpabilidad moral. Si se suprime el libre albedrío, no hay responsabilidad penal, y si se lo limita, habrá atenuación de la pena. La pena es un mal y un medio de tutela jurídica, con la que se sanciona al delincuente. Es, pues, un medio para proteger o tutelar el ordenamiento jurídico violado por el delito. Tiene por fin restablecer el orden jurídico, que consiste en enmendar a los ciudadanos el daño moral causado a su tranquilidad. Pero la pena actúa también como amenaza protectora del derecho, es decir, tiene la validez de una tutela jurídica. La pena también es concebida como una entidad abstracta y es un mal que deriva de la comisión de otro mal.
Los principales representantes son Kant y Hegel, los cuales Kant dice que la pena es un imperativo categórico, exigencia de la razón y la justicia. Su imposición no aspira a obtener fines de utilidad, sino puramente de justicia. Afirma que el mal de la pena debe ser igual al delito. Hegel, por su parte, entiende que a la voluntad irracional de que el delito es expresión debe de oponerse la pena representativa de la voluntad racional. El delito es negación del derecho y la pena es negación del delito. Cesare Beccaria nació en 1738 y falleció en 1774. Para algunos autores, la criminología clásica fundada por Beccaria en el espíritu del iluminismo europeo, quien en 1764 publica Los delitos y las penas. En dicha obra comprendía las leyes existentes, proponía escribir las leyes para que pudieran ser comprendidas por todos los individuos y no solo por máximos juristas, tratando de encontrar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y evitar una interpretación desviada por conceptos morales de los juristas o los jueces. Rossi nació en 1787 y falleció en 1848, el profesor de Bolonia, Ginebra y París, que es asesinado por los pensamientos políticos que generaba, fue quien escribió el primer gran clásico reconocido por todos, aunque no es posible olvidar otras aportaciones que sus contemporáneos como Bentham aportó con su obra Teoría de las penas y de las recompensas, escrita en 1840, y Romagnosi con Génesis del Distrito Penale en 1837. Giovanni Carminagni nació en 1768 y falleció en 1847. Trata de explicar que el castigo que se le impone a un criminal por un delito que cometió no se hace con el ánimo de tomar una venganza, sino de prevenir que en un futuro no realice otros delitos semejantes. Nacido en 1805 y falleció en 1888, es considerado por algunos como el padre de la escuela clásica del derecho penal. Carrara en 1859 escribió Programa di Diritto Criminale, lo cual llevó al derecho penal a su verdadera esencia jurídica y cobra importancia porque cuando se hace referencia a la escuela clásica son las doctrinas de Carrara generalmente las que se someten a examen. El conjunto de doctrinas de Carrara representan el término de la evolución de la escuela clásica. Este autor sostiene que el derecho es connatural al hombre. La ciencia del derecho criminal es un orden de razones emanadas de la ley moral preexistente a las leyes humanas. El delito es un ente jurídico que reconoce dos fuerzas esenciales. Según Carrara, delito es la infracción de la ley del Estado promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable o políticamente engañoso. La pena no debe exceder a las necesidades de la tutela jurídica. Si excede, ya no es protección del derecho, sino violación del mismo. La imputabilidad penal se funda en el principio del libre albedrío. Carrara dice: no me ocupo de cuestiones filosóficas, presupongo aceptada la doctrina del libre arbitrio y de la imputabilidad del hombre. Postulados. Primero, el encontrar sus bases filosóficas en el derecho penal. Segundo, un respeto absoluto al principio de legalidad. Tercero, ver al delito como un ente jurídico y no como un ente filosófico. Cuarto, el libre albedrío. Quinto, la aplicación de las penas a los individuos moralmente responsables. Sexto, los que carecen de libre albedrío, por ejemplo los locos y los niños, quedan excluidos del derecho. Séptimo, la pena es la retribución que se hace al criminal por el mal que hizo en la sociedad. Octavo, la retribución debe ser exacta. Noveno, las penas son sanciones aflictivas determinadas, ciertas ejemplares proporcionales, deben reunir los requisitos de publicidad, certeza, prontitud, fraccionabilidad y reparabilidad, y en su ejecución deben ser correctivas, inmutables e improrrogables. Décimo, la finalidad de la pena es restablecer el orden social externo que ha sido roto por el delincuente. 11. El derecho de castigar pertenece al Estado, título de tutela jurídica. 12. El derecho penal es garantía de libertad, ya que asegura la seguridad jurídica ante la autoridad. Y 13. Se considera que el método debe ser lógico, abstracto, silogístico y deductivo.
La escuela clásica del derecho penal, desde su inicio, se ha caracterizado por el estudio del derecho, la justicia penal y la pena. Estas como principios fundamentales de dicha escuela. Desde allí empieza el punto de partida para determinar cómo la justicia puede condenar ciertos actos delictivos y cómo este mismo puede tener su pena o su condena, jurídicamente hablando. Por otra parte, los rasgos más importantes de la escuela clásica los podríamos determinar en tres aspectos: su método, su liberalismo político y la finalidad de la pena. Como anteriormente lo dije, los rasgos más importantes de la escuela clásica se diferencian en tres. Como primero, el método. Tenemos tres grandes subtemas, como lo son el método racionalista, abstracto y deductivo. El método racionalista no necesita experimentación, por ende, va más allá que un comportamiento. Su baluarte es la razón. En la metodología abstracta, tiene ciertas peculiaridades de la acción que pueden o no determinar cierta conducta punible, para así castigarla y darle su corrección. Por último, tenemos el método deductivo. Como su nombre lo dice, deduce ciertas conclusiones de si la finalidad de la pena es necesaria para que la persona que la realizó vuelva a renacer en la sociedad. Como bien se sabe, esa es una de las finalidades del derecho penal y uno de los grandes cuestionamientos del derecho penal hoy en día. Como cuarta, tenemos el principio de imputabilidad. En este aseveran que la persona es moralmente libre de tener carácter de decisión. Como en el anterior postulado de libre albedrío, este tiene una singularidad: es la elección de lo que está bien y lo que está mal, y dependiendo a esto tener en cuenta diversos aspectos muy relevantes del mismo. Y por último, tenemos el deductivo teológico. Este se basa en aspectos bíblicos, religiosos, y de que está moralmente visto para Dios o para la religión en la que se esté profesando. Es así como concluimos con el estudio y los planteamientos de la escuela clásica. Muchas gracias.